buenas tardes tengan todos ustedes, nuestros queridos amigos de su podcast Noticias y Buenas Noticias. No se aparten ni por un segundo, porque hoy vamos a estar hablando sobre un personaje tan importante en la historia del Nuevo Testamento y de la misma vida de Jesús como es Juan el Bautista y su muerte. Así que va a ser muy interesante, por eso no se aparten y sigan aquí con nosotros. Mientras tanto, vamos a preguntar un poco cómo están los queridos pastores hoy, James y Pastor Anthony. Yo no estoy usando hoy mi cuello clerical y espero que las personas bien confesionales puedan perdonar este pecado que estoy cometiendo aquí. Bueno, pero tienes de todos modos una camiseta de la iglesia, ¿verdad? Con el logo de la iglesia. Casi lo mismo. Pastor Anthony. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Les cuento, hermanos, que siempre espero con muchas ganas esta hora de mi semana. Lo necesito de verdad, el escuchar un mensaje de consuelo de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando. ¿Escucharon? Sigan a Pastor Anthony, que es el primer fanático aquí declarado de este podcast. Así es. Claro, le escucho todas las noches también. Gracias por darnos un buen review, porque normalmente a veces hay más cosas negativas que positivas, pero muchas gracias. Bien, sin hacerle más perder el tiempo o esperar, no perder el tiempo, esperar más, vamos a escuchar la noticia para hoy. La noticia para hoy es... La noticia para hoy es un poco triste, para serle honesta, ¿verdad? Yo encontré esta nota por aquí sobre cómo ha afectado la pandemia de COVID-19, no solo a las vidas de todos nosotros, sino también a las muertes, ¿verdad? Y cómo nosotros nos ponemos de luto, cómo nos despedimos de nuestros seres queridos. Aquí, como ven, dice más funerales y luto por internet en los tiempos de COVID-19. Y esto nos ha tocado, ¿verdad?, a nuestra iglesia de manera personal. No hace mucho tuvimos que despedirnos de uno de nuestros queridos hermanos en la fe, don William Torres. Y la experiencia, yo diría que fue algo única, ¿verdad? Llegar a la funeraria y solo poder pasar uno a la vez para despedirnos del cuerpo de nuestro querido hermano. Yo solo quería tocar este tema un poco, a ver qué opinan ustedes, mis hermanos, y cómo sería quizás una respuesta luterana a este tema. Sí, es muy para este tiempo, ¿verdad? Yo creo que uno no piensa mucho en esto hasta que toca la puerta de uno mismo y ciertamente no esperábamos la partida física de uno de nuestros hermanos y fue bastante desafiante para asistir en este momento porque obviamente es un tiempo en el que más que nunca las personas necesitan recordar el consuelo que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, tampoco queremos ir en contra de las leyes que tenemos aquí en nuestra isla de Puerto Rico. Así que bien desafiante para poder compartir el evangelio en ese tiempo, especialmente cuando las personas, por costumbre única, están esperando un abrazo o al menos un apretón de mano, porque aunque las palabras son muy buenas, muchas veces
no son suficientes y es importante ese contacto físico. Así que yo diría que para mí lo más difícil ha sido ese, no poder compartir completamente que uno está apoyando a estas personas en su partida, ¿no? Especialmente cuando ellos se acercan para dar un abrazo, para dar la mano. Entonces, ¿qué uno debe hacer? Eh, Uno necesita estar con sus máscaras, con sus guantes, y es todo un problema para atender de esta forma un funeral. Sin embargo, creo que al mismo tiempo, en lo mínimo que se puede atender, las personas al mismo tiempo, al sentir que uno está allí, ¿verdad? Al ver que uno está allí cerca, creo que valoran mucho ese tiempo, porque de todas formas hemos estado encerrados por tanto tiempo que a veces medio segundo que uno ve a alguien a cara, es como si fuese wow, qué Sí, increíble. una isla en el mar, realmente. Sí, Sí, muy buenos puntos. Estoy pensando en un sermón que prediqué hace algunas semanas que se titulaba No somos fantasmas, ¿verdad? Y, y subrayaba el hecho de que nosotros como seres carnales tenemos que estar en presente y lo virtual no es lo mismo. Y creo que en un funeral veamos esto aún más. El deseo natural de estar juntos en persona, de dar un abrazo y también que la pérdida es una pérdida de estar en persona con alguien, ¿verdad? Se puede mirar videos, se puede ver fotos de la persona que ya se ha muerto, pero la separación física es permanente y solo la resurrección del cuerpo resuelve esta separación, ¿verdad? Y para esto creo que los tiempos virtuales que estamos experimentando nos debe apuntar aún más a la resurrección de Cristo carnal y la esperanza de nuestra confesión de que nosotros en este cuerpo vamos a resucitar, vamos a estar juntos en persona para siempre con los que mueran en Cristo. Y esa es la esperanza que compartíamos en el funeral del señor Torres, ¿verdad? totalmente. Y creo que más todavía, nunca lo había visto así y siempre hemos hablado de eso, pero más todavía es para uno llenarse de alegría saber que vamos a estar físicamente presentes, porque uno no se da cuenta de cuán importante es ese contacto personal, de estar cara a cara, de mirar al otro tal como es. Y tiene mucho más sentido las palabras de Job diciendo, con esos mismos ojos voy a ver a mi Salvador, Exacto. porque no es lo mismo mirar a través de una pantalla, ni de una foto, ni de nada, no se compara en nada. Y creo que esa es una gran cosa que vamos a tener en la resurrección, de poder físicamente saludarnos unos con otros y vernos y reconocernos, porque esa es la promesa del Señor, ¿no? Y detrás de eso, yo creo que está nuestra alegría escondida entre tantas dificultades que tenemos. Amén. Pues, muchísimas gracias por esta noticia. Creo que es el momento indicado y correcto para hablar de este tema que traemos hoy en San Marcos. Así que, Pastor James, guíanos. Sí, tal como habíamos dicho que la noticia de hoy fue un poco triste. Las buenas noticias, aunque siguen siendo buenas, la lectura para hoy es también un poco triste. Entonces, no lo pierdes. Bienvenidos de vuelta. Estamos aquí con nuestro texto, La muerte de Juan el Bautista, de Marcos, capítulo 6, versículos 14 hasta 29. Entonces invito al pastor
a Gustavo a leer para nosotros esta historia. Muy bien. Dice San Marco aquí, comenzando en el capítulo 14. Cuando la fama de Jesús había llegado a ser muy notoria, el rey Herodes supo acerca de él y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso opera en él estos poderes. Algunos decían: es Elías, pero otros más afirmaban: es un profeta o alguno de ellos. Cuando Herodes oyó esto, dijo: este es Juan, aunque yo le mandé a cortar la cabeza. Ahora ha resucitado de los muertos. Y es que, por causa de Herodes, la mujer de su hermano Felipe, que Herodes había tomado por mujer, Herodes mismo había mandado a que aprendieran a Juan y lo encerraran en la cárcel. Juan le había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodes le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Pero Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de una buena gana y lo protegía. Pero llegó la oportunidad en la fiesta de su cumpleaños. Herodes ofreció una cena a sus príncipes y tribunos y a la gente importante de Galilea. Entonces la hija de Herodes, o la hija de Herodías, perdón, se presentó en la fiesta y bailó, y tanto agradó esto a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, que el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y bajo juramento le dijo: yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedirle? Y su madre le respondió: pídale la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró corriendo y le dijo al rey: quiero que me des ahora mismo en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto estremeció mucho al rey, pero por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey ordenó a un soldado de la guardia que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y lo decapitó, y llevó su cabeza en un plato, se la entregó a la muchacha, y ésta se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Ok, una historia fuerte, con muchos detalles. Otra vez, Marcos está expandiendo un poco los detalles de las historias. Hay muchas cosas aquí interesantes. Primero de todo es cuánto nos dice acerca de este rey regional, Herodes. Ese no es el mismo Herodes, Herodes el Grande de la niñez de Jesús. Es uno de sus hijos que son tetrarcas, o sea que tienen cada uno un cuarto de el territorio de Israel. Uno ya había perdido su reino, el de Judea, por lo cual en el tiempo de Jesús, Poncio Pilato está gobernando por la maldad que hacía su hermano en Judea. Entonces tenemos un rey malvado, enemigo de Jesús, pero que en muchas cosas aquí parece como lo más razonable, porque es el que protegía a Juan el Bautista. Entonces, en la historia tenemos una condenación en cierto sentido a los mismos fariseos que rechazaban a Juan el Bautista, mientras que Herodes, sumamente pecador, lo defendía. Y algunas otras cosas de estar cometiendo el adulterio, como lo está haciendo ahí, porque la mujer de su hermano le había dejado y ahora se casó con Herodes, aquí otro tetrarca. Y esa línea de 19 me gustaría abrir quizás antes de todo, 19 y 20. Por eso Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo,
pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Fascinante esa combinación, ¿verdad? ¿Qué es nuestra reacción al oír la ley? Son dos reacciones que tendemos de tener. La primera es que odiamos a aquel que nos ha dicho. Nadie le gusta escuchar que algo que están haciendo es pecado. Y muchas veces reaccionamos contra el mismo predicador, aquel que compartió el mensaje con nosotros de que no debemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Y la segunda es justamente lo que hace Herodes. Él escucha y reconoce que aquel que está predicando la ley tiene razón, pero dice que está confundido, ¿verdad? No sabe qué hacer. Reconoce que debe proteger a Juan, le gusta que él está predicando la ley, pero no ha dejado a Herodías, ¿verdad? No ha realmente escuchado a Juan, pero quiere que Juan siga predicando. Entonces son dos respuestas a la ley, los dos falsos, los dos peligrosos. Pero que me gustaría quizás comenzar la conversación con ustedes dos sobre este punto. ¿Cómo reaccionamos a la predicación de la ley como Herodías y como Herodes hoy en día? Yo creo que sin duda la ley obviamente a nadie le gusta porque en cierto modo expone y revela lo que es el pecado. Ahora, cuando uno lo ve desde las tres maneras en las que el catecismo nos enseña, viéndolo como un espejo, como un freno y una regla, ciertamente uno podría decir que primero como un espejo, pues nadie quiere mirar su pecado, porque nadie quiere ver cuán feo es, como Pastor Anthony quería resolver ahora su imagen aquí en este estudio, pero es difícil. Esto no se puede resolver. Sí, tenemos nuevos micrófonos para el sonido, pero nuevas cámaras no hay. Mejor así. Y creo que por otro lado es la ley como un freno, ¿verdad? Porque la ley quiere que detenernos para que no sigamos en ese problema. Y es el otro lado con Herodes, porque él no quiere parar de hacer lo que está haciendo y tampoco quiere vivir como nos enseña la regla, a cómo caminar, que en tal caso ya tiene que ver con cuando uno cree en el Evangelio. Pero para mí esas dos primeras formas responden mucho a cómo él entiende la ley y cómo cualquier ser humano podría recibirlo. Porque cuando uno le dice a alguien, pero ¿eres pecador? ¿O tú reconoces que tú has pecado en esto? No. ¿Por qué es pecado? ¿No? ¿Por qué es pecado decir que el aborto es malo? Porque esa es la decisión de cada quien. ¿Cuál sería el problema en eso? ¿No? Ahora, tú puedes tener tu opinión, yo tengo la mía, pero no hay ningún problema con eso. Entonces es difícil para reaccionar de una manera positiva. Se ve hasta con los hijos. Sí, es fascinante también este otro línea ahí. Lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Realmente la Biblia nos enseña en nuestro tratamiento con el gobierno que realmente no hay mayor cosa que podemos pedir de nuestro gobierno, de que simplemente nos dejan hablar, a que dejan a los profetas predicar y hasta mejor que escuchan de buena gana y lo protegen de los que buscan matar. Él pierde la batalla por su estupidez, vamos a decir. Actúa de una manera muy imprudente. Una de las cosas quizás
si mudamos al versículo 22, es que cuando viene la fiesta, la promesa que hace Herodes a la bailarina, él no tiene el derecho de ofrecer. Una de las cosas que me llama la atención. Lo leemos como si fuera una leyenda, pero una de esas leyendas de folclóricos, ¿no? De los reyes. Te doy hasta la mitad de mi reino. Él no es rey. Lo dije rey porque viene a la mente, pero él no es rey, es tetrarca. ¿Qué quiere decir? Quien es dueño del territorio es el Imperio Romano. ¿Ok? Y él tiene el derecho, al placer del emperador, de administrar un cuarto del territorio, su tetrarquía, como si fuera un rey. Pero si ella hubiera pedido lo que él dice, la mitad de su reino, el otro día sería Piloto tocando la puerta. Hey, tú no puedes hacer esto. La Corte Suprema no te va a dejar regalar la mitad de su reino. Él no tiene nada que ofrecer. De hecho, lo que él ofrece, él no tiene. Y eso para mí es importante, porque la historia nos muestra a un hombre que ofrece lo que no tiene, ¿verdad? Y luego, ¿por qué es que él actúa de la manera que actúa a la petición de Herodías? Él tiene más miedo, en el versículo 23, y bajo juramento, él tiene más miedo de su propia palabra, de haber quebrado su propia palabra, de lo que Juan estaba predicando, ¿verdad? Más teme romper su propia palabra que romper la palabra de Dios. Entonces, ofrece lo que no tiene y teme su propia palabra, pero no la palabra de Dios. Veamos un hombre aquí que está completamente confundida, como dijo el texto, pero que está acercando, en cierto sentido, a entender la ley. Parece que sí, y tiene que ver mucho con, yo creo que lo primero es para entender que un hombre enamorado ofrece todo, incluso lo que no tiene, pero quizás lo que él piensa que podría tener en el futuro. Y es una forma en la que quizás él está expresando un poco su amor carnal y pecaminoso. Y del otro lado es que me parece que él respetaba mucho en parte a Juan, porque Juan, aunque predicaba en contra de él, era un tipo que estaba en el desierto, no estaba buscando tampoco ganar un reino o quitarlo a él del reino. Entonces, me parece que para él era como una figura religiosa para respetar, como un político respeta a veces las cosas religiosas cuando no están en contra de él. Y sin embargo, Juan predicándole él mismo la ley, pero aún más que eso, no le afecta a él como rey. Y él necesita dar su palabra delante de los demás, Sí. porque si él falla en eso, quizás la gente ya no va a creer más en él. ¿Quién va a confiar más en alguien que ni siquiera puede mantener su palabra? Eso es fascinante. Ahora que lo dices, adelante, pastor. Perdón, iba a decir que ahí se puede apreciar algo más sobre la ley y la relación que la ley tiene con la conciencia de cada ser humano, ¿verdad? La ley está escrita en nuestros corazones y eso nos lleva a hacer cosas a veces estúpidos, ¿no? Tener ese deseo innato de todos de justificarnos ante Dios, ¿verdad? Y probar que sí valemos la pena
o si nos damos cuenta de que hemos hecho algo mal, el deseo natural o la reacción natural del ser humano es tratar de ganar el favor de nuevo de Dios. Así reaccionamos ante la convicción de la ley que está escrito en todos nuestros corazones. El autojustificación, para usar palabras más teológicas. Sí, y esta justificación que hace a Herodes también demuestra algo que para mí es muy fascinante. El hecho de que Juan el Bautista y el rey Herodes, o el tetrarca, mejor dicho, son el opuesto en casi todo, ¿verdad? Uno vive en el palacio, en otro lugar, no recuerdo exactamente dónde, Jesús compara a Juan el Bautista con un rey. Él dice, ¿y dónde buscas a Juan? ¿En el palacio o en el desierto? ¿Verdad? Y como dijo el pastor Gustavo, lo irónico es que Herodes respeta a Juan. La palabra de Juan es como la palabra que más el rey respeta, mientras que obviamente nadie respeta la palabra de Herodes, ¿verdad? El rey realmente tiene que dar el respeto al profeta, y el profeta habla al rey como si fuera nadie, ¿verdad? Lo dice tal como son las cosas, porque él es representante de Dios. Y ahí es que entendemos por qué este relato vuelve a Jesús. Porque Jesús es el mismo rey que va a enfrentar al mismo Herodes, ¿verdad? Jesús es aquel que en el mismo lugar de Juan el Bautista va a ser aquel que se debe realmente escuchar, cuyas promesas no se rompen, pero él no hace promesas borrachos de cosas que él no puede dar. Jesús no nos ofrece a nosotros la mitad de su reino sin poder dar el reino. Y todo este evangelio, y en los 4 evangelios, Jesús está predicando acerca del reino de Dios. Tiene el reino de Dios. Jesús nos ofrece todo el reino de Dios, no la mitad. Y él tiene el derecho de ofrecerlo porque él realmente es rey. Él realmente es aquel que debe estar sentado en el trono. Y la tristeza de Herodes y la confusión de Herodes se puede comparar con nuestro rey, que sabe lo que hace y que cumple lo que promete, y no en cosas estupideces como solemos ver de los que gobernamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Los que están en el gobierno, pero nosotros también en nuestras casas tomamos decisiones ridículas, y hasta en los demás asuntos no somos como este rey, nuestro rey, el rey Jesús. Muy bien, creo que ahí debemos terminar. El relato termina con el cuerpo de Juan en la tumba, pero el relato de Jesús no termina ahí, sino que con Cristo resucitado. Entonces, siguiendo en este gozo de la resurrección, terminamos la historia triste otra vez recordando que Cristo resucitó y nosotros también, incluyendo Juan el Bautista, vamos a ver esta resurrección y estos funerales que tenemos que tener ahora tienen el mismo fin. Los que están enterrados en Cristo resucitan en Cristo. Que así sea. Amén. Invito al pastor Anthony a cerrarnos en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado tu reino por medio del bautismo, por habernos puesto como herederos de la vida eterna. Te damos inmensamente gracias por habernos hechos herederos de un reino
que perdura para siempre y por habernos prometido que aunque moramos por medio de Jesús vamos a resucitar de nuevo y tal como somos, vamos a poder ver a Jesús cara a cara, nuestros propios ojos, cuerpo y sangre. Vamos a vivir bajo Jesús en su reino de gloria y de amor. Junto con todos nuestros seres queridos que también han muerto en él. Quédate con nosotros y recuérdanos siempre de esa esperanza y de ese gran tesoro que tú nos has dado sin que lo merezcamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. No pierdan el próximo programa y nos vemos a todos tan pronto posible.